Y seguimos con este maravilloso tema de la ley moral de Dios. Y hoy vamos a entender la relación que hay entre la ley moral de Dios y la impiedad. De entrada, así como que, ¿de qué va a hablar este señor, no? Bien, vamos a darle entrada al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 33. Proverbios 3:33, un versículo que es un golpe muy fuerte a la maldad del ser humano. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Y así como que, ¿qué es lo que mora en la casa de una persona que no tiene temor de Dios? ¿Qué es lo que mora en la casa de una persona que desecha, resiste al Dios de la Biblia? La Biblia dice que lo que mora en cada pared, techo y piso de esa casa es la maldición de Dios. Y yo sé que todo aquel que rechaza la Biblia y la ley moral de Dios y esos principios, así como que no, a mí no me interesa, no me quieran espantar. Pero vamos a ver otro versículo que les pedí también que abrieran en el libro de Romanos, y apenas estamos introduciendo el tema, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y tres palabras que vamos a resaltar para el tema de esta noche. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tiene que ver todos estos versículos? Bueno, nada más dos, con el tema de esta noche. Es muy sencillo, hermanos. Vamos a tratar de entender un poquito la naturaleza de la impiedad y los textos que nos van a ayudar a entenderla, para entender lo que Dios está diciendo con estas palabras. La impiedad o lo que más comúnmente escuchamos en la iglesia, el impío. ¿Sí? De entrada, la palabra impío o impiedad es alguien que carece de santidad, que carece de un corazón recto. Pero la palabra va más allá que describir esto, porque de una forma resumida, sin santidad es que una persona está llena de maldad. Pero la impiedad es una rebeldía contra Dios, contra su ley, contra su autoridad y contra su persona. Es una persona que rechaza abiertamente, resiste, aborrece a Dios, a su ley, a su autoridad, a su gobierno y a todo lo que representa a Dios aquí en esta tierra. Es una actitud de rebeldía. Es una actitud de desprecio, es una actitud en contra del Creador, y la mayor parte de las veces es suave, discreta, hasta que tú llegas con el Evangelio y con una Biblia y te la rompen en tu cara o te la avientan o escupen la Biblia, y es donde se manifiesta esta rebeldía. Porque esta actitud de rechazo abiertamente al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, nace del fondo de un corazón impío. Y ahorita estoy jugando con las dos palabras, ¿no? Impío e impiedad. Porque todas las acciones de quebrantamiento de la ley moral de Dios se le llaman impiedad, porque es una oposición. Es una resistencia en lo más profundo de mi corazón contra Dios, contra su ley,
contra su evangelio, contra su Biblia y contra todos los seguidores del Señor Jesucristo. Es un rechazo abierto, es una guerra, ¿no? Y eso produce una irreverencia en la persona. ¿A qué me refiero? Bueno, hay dos tipos de impíos en este caso. El que es abierto y rechaza, blasfema, vocifera, empuja, escupe, y el que está en forma tranquila, así muy pasivo, nada más con una sonrisa muy decente se ríe, así, pero en el fondo está vociferando. Déjeme en paz, no me interesa nada. Y esta irreverencia a Dios, a su ley, a su voluntad, a su gobierno, a su autoridad, termina manifestándose en una vida disoluta y libertina, donde no quiero nada con sus mandamientos y sus preceptos. Porque esa persona es un transgresor abierto de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se nota? Porque todas sus conductas son contrarias, abiertas y descaradas contra lo que Dios ha mandado, que está prohibido en este mundo. Así, voy a hacer lo que yo quiero, es más, ni creo en Dios, es más, ni siquiera creo en la Biblia. La Biblia es un libro prehistórico que no me interesa, y este desprecio, el ser humano no anda por toda la vida corriendo, no, yo desprecio a Dios, no, pero lo vas a ver cuando tú cuando tú con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, hables de Dios, empiezan a hacer caras, no, y se paran, te dejan hablando. Hablamos después, ¿no? Porque hay un rechazo abierto a todo esto. Es una indiferencia, desprecio hacia las cosas sagradas de Dios. Por eso, esta falta de respeto a las cosas de Dios, esta falta de respeto a las cosas sagradas, y esta falta de respeto a todos los seguidores del Dios verdadero, la Biblia le llama impiedad o impíos. Por eso, la impiedad es algo que es incompatible con Dios y con la santidad. De tal manera que empezamos a entender que vivimos en un mundo lleno de impiedad. De hecho, de allá tú y yo venimos, hermano, de allá, a mí no se me olvida, ¿verdad? De allá venimos, ¿verdad? Porque a la mera hora, ¿cómo se manifiesta la impiedad? Bueno, pues, número 1, idolatría, ¿no? Número 2, me burlo del nombre de Dios. ¿Cómo se muestra la impiedad? Pues simplemente a mí me gusta dedicar mi carne asada el día de adoración. A mí no me interesa ir a escuchar esos predicadores aburridos, de tal manera que la impiedad es un rechazo a todas las cosas de Dios. Entonces, no solamente se queda en eso, sino en la disposición a matar, a robar, a adulterar, a todo tipo de perversión sexual, a difamar a una persona y a codiciar, porque entre comillas yo tengo derecho a todo eso. Por eso, la impiedad prácticamente es todo lo contrario a la palabra piedad, ¿no? Una persona piadosa, ¿no? Es una persona que tiene actividades cargadas a las cosas de Dios. Hay una reverencia a Dios, hay un respeto profundo a Dios, hay una devoción a Dios verdadero, hay una consagración al Dios verdadero, hay una obediencia en el fondo de mi alma a ese Dios verdadero. Me sujeto a su ley, ¿verdad? Estoy sumiso a su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de ese Dios. Yo reconozco mi nivel de criatura, mi dependencia, lo necesito hasta para respirar, ¿verdad? Y esto prácticamente hace que la persona piadosa o que vive con una piedad tiene un compañerismo con Dios. Va a su casa el domingo, lo busca en el día, ora,
con esas microoraciones muchas veces donde invocas a Dios, ¿no? Agradeces, hay una gratitud a ese Dios que aunque no lo ves, sabes que es más real que el piso que tú estás pisando. Por eso, la impiedad es un divorcio completo a Dios, un divorcio. Déjenme en paz, no quiero nada con el Dios de ustedes. Aunque está respirando todos los días está respirando el oxígeno de Dios, viviendo en el cuerpo que Dios le prestó. Prácticamente esta persona no quiere nada con Dios. Entonces podemos ver que la vida piadosa es una vida de consagración y de devoción al Dios verdadero, y se nota, repito, en la obediencia a Dios, en la consagración, en la sujeción, en la sumisión a su voluntad y a su autoridad. Y la impiedad es todo lo contrario. Repito, es un divorcio total y absoluto a Dios, a su ley, a su autoridad, a su gobierno y a sus seguidores. Entonces, cuando empezamos a entender un poquito esta palabra, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la ley? Es que exactamente es lo que vamos a tratar de abundar. ¿Por qué? Porque la vida impía, por eso vemos en los versículos que acabamos de ver, ¿no? La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que no quiere nada con él? ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que desafía, lo reta, lo insulta, lo agrede, hay violencia verbal contra él? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que niega la existencia de ese Dios? Por eso vamos a ir viendo cómo esta persona ha ido degradándose al grado de llegar a caer en esta situación. Y vamos a empezar por algo que va a ayudarnos a entender mucho, que está relacionado con la ley moral de Dios. Vamos a hablar de la moral, ¿no? La moral que está en esta sociedad, y vamos a irla encasillando para darnos una idea que la moral que la gente defiende, o la ética, no es más que el punto 001 de santidad. Usamos la palabra moral como de alguien respetable, recto, que tiene cierto grado de pureza, ¿verdad? Pero no, hermanos, ya cuando empezamos a analizar la palabra moral, donde entre comillas la persona tiene una rectitud, ¿y cuál es la norma para esa rectitud? Bueno, la ley moral de Dios. O sea, respeta al prójimo, no roba, no mata, tiene un temor de Dios, etcétera, etcétera. Pero si esta persona está lejos de la ley moral de Dios, porque su corazón es impío y vive en la impiedad, entonces podemos ir viendo que hay diferentes clases de moralidad en la que tú y yo vivimos. Hay una moralidad familiar, donde tenemos un límite en nuestras conductas en la familia, pero fuera de la familia somos otras personas. Hay una moralidad laboral, donde en el trabajo, pues yo soy don Juan Pérez, soy respetable, soy el gerente, soy el jefe, soy el supervisor, pero afuera ni me conocen, ¿verdad? Soy de lo peorcito. Entonces hay una moralidad familiar, hay una moralidad laboral. Inclusive yo puedo tener una moralidad en el púlpito donde ataco el pecado y exalto la santidad de Dios y exalto los atributos de Dios y critico yo a los impíos, a la impiedad, pero es una moralidad de púlpito, porque cuando me bajo del púlpito soy de lo peor, ¿no? Entonces, me gusta cuidar la moralidad, la que me conviene, porque el viernes, después de las 7 en el antro, no, ni me conocen. Por eso, repito, hay entre comillas, una moralidad convencional de acuerdo a la persona, y inclusive puede haber una moralidad social, en la que tú vas con la familia a un centro comercial y respetas y no te peleas, no insultas.
Pero si vas con tus amigochos el sábado y después de unos whiskies, se olvida esa moralidad. Entonces, esta moralidad que prácticamente estamos comentando es una moralidad, hermanos, que entre comillas debería de estar basada en la ley moral de Dios. Pero no, vamos a ir viendo a través de este estudio cómo se ha ido degradando la ley moral de Dios. Los seres humanos están desprogramándose, desconfigurándose de la ley moral de Dios, y por eso la urgencia de que en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, sea reavivado el concepto de la ley moral de Dios. Porque no es, la impiedad no es más que el reino del pecado y del yo. El pecado y el yo. Y los dos, ¿verdad?, se sienten supremos. El pecado supremo sobre tu vida, gobernándote, y prácticamente cuando empezamos a entender el poder del pecado, según Efesios capítulo 2, terminamos siendo títeres del poder del pecado. Tú quieres hacer tu voluntad, pero hay una fuerza que te obliga a hacer algo que en el fondo ya no quieres hacer. Ya no quieres ver pornografía, ya no quieres odiar, ya no quieres desquitarte, ya no quieres codiciar, y al final del día terminas cayendo vencido por esos hábitos pecaminosos. El pecado termina siendo, se siente supremo sobre ti, un profundo deseo de gobernar, y se vuelve prácticamente un tirano sobre los seres humanos. Pero también está el yo, el ego que también quiere sentirse supremo. Me quiero sentir supremo sobre otras personas porque soy más inteligente, porque soy de un apellido Richelieu, de algunos conceptos en los que yo me siento superior a otros, de tal manera que es mi yo, mi ego supremo quiere gobernar a otros, y cuando me empiezan a gobernar a mí me molesta, y ese ego se convierte en un tirano también sobre mí. Por eso, este tipo de autoadoración en la que el ego caído, gobernado y controlado por el poder del pecado, llega un momento donde si yo me siento supremo, yo quiero gobernar, no voy a permitir que un Dios venga a decirme lo que yo tengo que hacer. Él no tiene derecho a decirme cómo manejar mi matrimonio, mis hijos, mi economía. Él no tiene derecho a dirigirme, a darme mandamientos, preceptos, normas. No, yo soy libre, dice el ego caído. El ego caído termina reclamando sus derechos, y aprovechamos para preguntar, ¿qué derechos tiene el ego caído, no? ¿Qué derechos? Y quiere defender su supuesta libertad. ¿Cuál libertad? Ni siquiera eres libre de la ley del IVA, ¿no? Entonces, aquí empieza este orgullo que empieza a crecer, donde mi ego inflado, el pecado supremo sobre mi caída, ¿no? Empieza a haber una rivalidad donde quiero yo hacer mi voluntad, de reclamar mis derechos, reclamar mi ego, mi trono. Y hermanos, allí es donde el ser humano empieza a pelear abiertamente contra Dios, y hay una desprogramación lenta, disimulada de la ley moral de Dios. Así fue como empezamos a descender tú y yo en nuestros niveles pecaminosos, y por eso es que llegamos a niveles bien bajos de perversión y depravación. ¿Por qué? Porque el ego caído, el pecado supremo sobre la naturaleza caída, empieza a gobernarnos y a hacer cosas terribles que van a traer terribles consecuencias. Guerras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, fornicación, adulterio, vicios, alcoholismo. Y pregunta, ¿hacia dónde te está llevando tu ego? Y todo esto se llama una vida de impiedad. Por eso llega al grado esta vida impía donde empiezas a rebelarte contra Dios,
y lo primero que quieres quitar según tu ego es su ley. No quiero que nadie me gobierne. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. No quiero que nadie me ponga límites en mi relación con las mujeres o a las mujeres en la relación con los hombres. No, yo no quiero límites. No soporto eso. Y empiezas a pelear contra tu papá, contra tu mamá, contra tu jefe. Y ahora con el tema del acoso sexual, ya no puedes llegar y abrazar a tu compañera de trabajo. Ya no puedes picarle la espalda ni las costillas, ¿no? Te vas a meter en un grave problema. La sociedad ha tenido que llegar a esos grados porque se estaba rebasando el abuso tanto de mujeres hacia hombres como de hombres hacia mujeres. Por eso todo esto termina siendo una descomposición en el hombre, donde al final del día vamos a llegar a entender que todo esto es más que la degradación de la ley en mi mente y en mi corazón. Me empiezo a exaltar a mí mismo, empiezo a hacer mi voluntad, empiezo a despreciar los mandamientos de Dios, pero entre más yo me exalto, más me degrado. Más me exalto, más me degrado. ¿Qué está pasando en esa persona? Bueno, el alejamiento de la ley moral de Dios, hermanos, va en algún momento hasta perdiendo este individuo su existencia. Si ustedes empiezan a darse cuenta, empezamos a perder la dignidad, el honor, la familia, el matrimonio, el temor de Dios, inclusive el romance. Ya seducir a una mujer es apantallarla con el dinero, con tu coche, con tu título. Ya no hay ese romance, ya no hay ese calor familiar, se empieza a perder muchas cosas y empieza a manifestarse la ausencia de Dios. Prácticamente matrimonio sin amor, sin cariño, sin romance, sin comunicación, sin dignidad, sin integridad, sin respeto por sí mismo. Y eso va haciendo que el ser humano empieza a llegar a un nivel de vida de animal. Hermanos, ¿ustedes han analizado si los animales tienen romance? Un animalito lo único que tiene es, quiere comer, beber y copular, ¿no? O sea, ese instinto. Y si nos damos cuenta, cada vez la seducción de mujeres a hombres o de hombres a mujeres es prácticamente ya no hay romance. Se va perdiendo ese amor, ese cariño, esa integración, y prácticamente es la culminación nada más muchas veces en un hotel. Es lo que más importa. Por eso la Biblia empieza a hablar de la impiedad que lleva a la injusticia. Lo que vimos ahorita en Romanos 1. La impiedad produce injusticia. Y hermanos, este hilo, que deberían de ser más de 100 hilos que juntan al hombre con la ley moral de Dios, estos 100 hilos desaparecen y se queda solamente uno o dos pegados a la ley moral de Dios, que en cualquier momento se rompen y la persona empieza a crear un concepto de moralidad. Y ese concepto de moralidad, hermanos, cuando empezamos a analizar bien lo que es la moralidad, tu moralidad, mi moralidad, la moralidad de otros, nos damos cuenta que la mayor parte de las veces es solamente una pobre opinión del bien y del mal. Una pobre opinión del bien y del mal. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de la moralidad como una débil opinión pobre del bien y del mal, pues todo se vuelve relativo. Ya le llamaríamos una cultura de la moralidad, pero no una norma celestial del bien y del mal. Porque cuando empezamos a contrastar la ley moral de Dios
con la cultura moral, nos damos cuenta que hay un abismo grandísimo, grandísimo, entre el bien que el hombre concibe y el bien que Dios demanda. El bien que el hombre concibe es relativo, es cultural, es mi opinión, es lo que decía mi abuelito, y cuando contrastamos estos conceptos de bien con lo que dice la ley moral de Dios, nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque no se parece, hermanos. Por eso, cuando una familia empieza a tener solamente una cultura moral y se alejó de la ley moral de Dios, cuando esa familia va a una iglesia y escuchan la ley moral de Dios y que el Dios de la Biblia dice que el impío y la impiedad son objetos del juicio de Dios, hermanos, por eso dicen, oh, vámonos de aquí, porque aquí espantan, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cómo que van a castigar? ¿Cómo que el Dios de la Biblia castigó? ¿Cómo que el Dios de la Biblia ejecutó a todo el mundo antidiluviano? ¿Cómo que el Dios de la Biblia juzgó a Sodoma y Gomorra? No. Porque la persona está en su cultura moral, con una moralidad que, repito, es el 0.001 de la verdadera santidad. Ni siquiera es el 1%. Porque es una moralidad demasiado pobre, demasiado débil, que no me ayuda a tener un discernimiento entre el bien y el mal. Por eso, si empezamos a ver la falsa moralidad y que de aquí se desprende la débil ética, hermano, nos damos cuenta que el ser humano no tiene una norma, un estándar del bien y del mal. Por eso cuando una persona llega a una iglesia arminiana donde no hay una definición clara, objetiva, legal, penal y jurídica, bíblicamente hablando, del bien y del mal, cuando no hay esto, la persona se siente a gusto en esa iglesia. Porque hasta el pastor tiene su propio concepto de moralidad. El púlpito tiene su propio concepto de moralidad. Pero si ese día invitan a un hermano a predicar la serie de los 10 mandamientos, se van a quedar así, molestos. Ese hombre nos viene a regañar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a una norma total, absoluta y radical. Porque, hermanos, si entendemos esto, nos damos cuenta que la Biblia nos proporciona definiciones absolutas, radicales del bien y del mal. Por eso, el entender que el ser humano, la familia y la sociedad actual no tiene una norma, una base, un estándar del bien y del mal. Por eso, hermanos, vivimos en un mundo de el bien y el mal relativo. Lo que para ti está bien, para mí no. Y lo que para mí está bien, para ti no. Bueno, no hay problema, no nos peleamos y todo es relativo. Hermano, ¿puede ser eso en la iglesia? No. Por eso es para mí algo extraordinario cuando una persona empieza a someterse incondicionalmente a la ley moral de Dios. Es un milagro, hermanos, que la naturaleza humana, el corazón caído, la mente entenebrecida, empiece a decir amén a la ley moral de Dios. Porque en ese momento el ser humano, en este caso el predestinado, el regenerado, empieza a aceptar en su corazón principios absolutos del bien
y del mal. ¿Qué es lo que pasa con el ego? El ego humano empieza a someterse, empieza a decir, sí, Señor, sí, lo que tú dices es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego humano ya fue destronado del corazón humano, ya está allí, pero ya no está sentado en su cuarto de control, ya se somete a la definición radical y absoluta del bien y del mal. Por eso, yo les pido disculpas que siempre uso los mismos ejemplos, pero sinceramente no he encontrado los mejores, ¿no? Hermanos, hace muchos años, hace más de 10 años, que 18,000 mexicanos se desnudaron, hombres y mujeres, en el Zócalo. O sea, 18,000 personas, 9,000 hombres y 9,000 mujeres, desnudos completamente allí. Y obviamente las revistas, muchos medios de comunicación dijeron que no había problema, que era algo moderno, que era algo que te tenías que adaptar, que era la nueva moralidad. Hermanos, o sea, cuando tu nuevo hombre, creado en el nuevo nacimiento, abraza la ley moral de Dios, entiende que eso no está bien, que eso está mal. Y si te atreves a decirlo en las redes sociales, si te atreves a decirlo en las escuelas, en las universidades, te van a quemar vivo y con leña verde y a fuego lento. O sea, hermanos, ¿por qué? Porque en esos momentos nos damos cuenta que estamos en una sociedad donde todo es relativo. Se ha ido asesinando a la ley de Dios en los hogares, en las escuelas, en los gobiernos. La han desterrado, se han despojado de la ley moral de Dios. Y lo más terrible es que en púlpitos cristianos, en púlpitos que se llaman cristianos, la ley moral de Dios está desaparecida. El Dios de la Biblia es como si fuera alguien extraño. Y cuidado que tú en este tipo de pseudoiglesias le llames pecado al pecado. No. Te quitan, van a hacer una marcha para quitarte como pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes derecho. Hermano, estamos en el siglo XXI, hermano, ya quiten la palabra pecado. Se los digo porque hace muchos años, yo lo viví aquí en Irapuato, que establecimos un instituto bíblico calvinista aquí en nuestra ciudad. Yo fui a tocar las puertas de decenas de pastores y llegué a una donde me recibieron. Le digo, vengo aquí a traer una invitación para el pastor. Nosotros no tenemos pastor. Ay, digo, bueno, al que sea a cargo. Nosotros tenemos director, ¿no? Y así, caray, bueno, o sea, pero el director es como el pastor. No, el director es el director. O sea, ni siquiera la palabra pastor la toleraban. Imagínense esos púlpitos. Han desterrado el bien y el mal, la Biblia, los mandamientos, los preceptos, las normas. O sea, hermanos, por eso la urgencia que la iglesia, las familias y los creyentes verdaderos abracen la ley moral de Dios. Y yo sé que esto va a ser un precio que vas a tener que pagar tú y tu familia cuando empieces a usar la ley moral de Dios y al pecado le llames pecado. Porque se ha desterrado a Dios de los hogares, a la ley, a sus mandamientos. Y hermanos, aquí la pregunta es, ¿de dónde van a sacar el estándar para el bien y para el mal? ¿De dónde van a sacar la base para saber si lo que están haciendo está bien o está mal? ¿De dónde se va a sacar esa base? Allí es donde nos espanta, hermanos. Y mira, tú y yo ya empezamos a entender las cosas de Dios y todo, pero ¿y tus hijos? ¿De dónde van a sacar que hay límites entre los seres humanos, límites entre los hombres y las mujeres, límites? ¿De dónde van a sacar eso? Límites para vestirse, las mujeres,
límites para que los hombres traten a las mujeres, límite para muchas cosas. Y repito, el ego humano brinca. A mí no me gusta que me pongan límites. Por eso hay diferentes tipos de formas de ver la vida, ¿no? Está el estoicismo, ¿no? El materialismo, el humanismo, el emocionalismo, el hedonismo, el materialismo. O sea, el ser humano ha terminado abrazando diferentes tipos de sistemas de pensamiento. El materialista, ¿qué es lo que dice? El que más tiene es más feliz. El estoico, el estoicismo, el que usa la razón, ese es el que es feliz. El emocionalismo dice, no, los sentimientos y las emociones son la base de la felicidad. El hedonismo, la felicidad y el placer es la base. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Quién? Bueno, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién voy a seguir? Bueno, la Biblia dice que el asunto se aclara cuando la ley moral de Dios empieza a poner los límites. Yo no puedo vivir mi vida solamente por las emociones. Yo no puedo vivir mi vida con la codicia y la avaricia, que es la base del materialismo. Yo no puedo vivir la vida con el hedonismo, donde nada más voy a buscar el placer y la felicidad a cualquier costa. No, no, hermanos. O sea, hay un límite. Cada una de estos sistemas de ver la vida le pone un límite, la ley moral de Dios, y ahí es donde al ego caído no le gusta. ¿Sí? Por eso, hay un momento, hermanos, en que el ser humano le tiene que dar la espalda a la ley moral de Dios si quiere seguir un tipo de vida lejos de Dios. ¿Qué es lo que vas a abrazar? Bueno, a lo mejor el humanismo, ¿no? El hombre es la respuesta de todo. En el principio, el hombre creó los cielos y la tierra. El hombre tiene todas las respuestas de los hombres. No, es Dios, el Dios verdadero. No, el humanismo, los epicúreos, ¿no? El hedonismo, el humanismo. Hermanos, ¿cuál ismo es el que la ley me aprueba? Bueno, hermanos, exactamente es donde ya empezamos a preguntarle más a la ley moral de Dios, porque para la ley moral de Dios, el bien siempre será el bien y el mal siempre será el mal. Dios ha definido qué es el bien, Dios ha definido qué es el mal, y son definiciones absolutas, permanentes, que están desde la eternidad pasada en el presente y van a seguir siendo la base de la eternidad futura. ¿Sí? Esa es la base del cielo, la práctica de la justicia. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 18, primero se presenta la impiedad y como fruto de la impiedad, la injusticia. ¿Sí? El corazón impío que se rebela contra Dios, que produce una conducta de impiedad, va a caminar en la injusticia. Y nada más como una probadita, hermanos, algunos versículos de la palabra impío, versículos que ya conocemos mucho, los hemos visto en nuestra iglesia. Dice, y sobre todo también de la impiedad, dice Proverbios 11:5, para ir viendo los versículos que resaltan esas conductas malvadas. Proverbios 11:5, la justicia del perfecto enderecerá su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Proverbios 13:6, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice Job 13:16, no entrará en su presencia el impío,
no entrará en su presencia el impío. Job 15:20. Todos los días es atormentado el impío de dolor. Job 20:5. El gozo del impío es solo por un momento. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dice el Salmo 36:1. Dice el impío que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios para el impío delante de sus ojos. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. O sea, aquí es terrible, ¿no? Sus principales miedos se van a hacer realidad. Por eso, hermanos, si le damos la espalda a los 10 mandamientos de Dios, a la ley moral de Dios, hermano, ¿con qué te quedas? ¿Sabes con qué te quedas, hermano? Con tu propia opinión. Y tu propia opinión de tu concepto del bien y del mal es a lo que yo le llamo la moralidad más flaca y pobre que hay. Porque ese es tu concepto del bien y del mal. Porque si tú le das la espalda a la ley moral de Dios, no tienes nada. Y vas a empezar a justificar el pecado de tu hijo, el pecado de tu hija, el pecado de tu yerno, el pecado de tu nuera. Vas a empezar a justificar los pecados de tus nietos, de tus nietas. Vas a empezar a justificar la forma de vestir de tu nuera, de tu hija, de tu sobrina. Vas a empezar a justificar todo. ¿Por qué? Porque no tienes una norma para definir el bien y del mal. La Biblia está llena de descripciones de cómo debe de ser una mujer y vestirse, cómo debe ser un hombre y cómo debe tratar a una mujer. La Biblia está llena de esos preceptos. Pero si tú le das la espalda a la ley moral de Dios, hermano, hermana, ¿con qué te quedas? ¿Cómo vas a construir tu matrimonio? Por eso nos damos cuenta que los matrimonios actuales están unidos por un hilito, ¿no? Que en cualquier momento, ¡pum!, se rompe. O sea, hay mucha gente que no quiere entender este principio. De los 100 hilos que deben ser cadenas para unirse los unos a los otros, los unen 2 o 3 hilitos que con una discusión se termina todo. Por eso, hermanos, un matrimonio edificado en la base moral, la base de santidad del bien y del mal, siempre estarán convencidos de que están bien o están mal. Por eso, la impiedad, dice Romanos 1:18, siempre va a producir injusticia. Y ahí es donde Dios usará su ley para describir a cada ser humano. Porque la ausencia, hermanos, de normas y de bases morales bíblicas basadas en la ley moral de Dios son la base del juicio, del castigo y de la disciplina. Otra vez, la ley moral de Dios, las normas, los preceptos del bien y del mal por parte de Dios producen el castigo, la disciplina basada en la ley. Si tú quitas la ley moral de Dios y sus preceptos, ¿cuál va a ser la base de la disciplina o del castigo? Otra vez, es relativo, ¿sí? Es relativo. Por eso
cuando papá y mamá eran tolerantes, permisivos, su concepto del bien y del mal era muy pobre, y a la mera hora tú y yo hacíamos cosas que nos rebelábamos. La pregunta es, si eran tolerantes y permisivos, ¿cuál era la base para que me disciplinaran? No, a la mera hora, ya vete a dormir, ¿no? Y así ya con eso era una disciplina decibélica, porque subía los decibeles, era la pura voz, entre comillas, donde la persona estaba enojada, y ya, ¿no? ¡Ay, mi papá me levantó la voz! No, hermanos, si no hay un concepto del bien y del mal en la familia, también vas a carecer de un castigo o una disciplina o una corrección justa. De una corrección. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Todo es relativo. Hay una doble moral, ¿no? O sea, si mi familiar atropelló a alguien, no, pues que échame la mano, policía, ¿no? Pero si alguien atropelló a un familiar mío, que todo el peso del rigor de la ley. O sea, por eso volvemos a lo mismo. Si a un hijo se lo tiene que llevar la patrulla, hermano, que se lo lleve. Aquí en Irapuato pasó hace muchos años donde la misma mamá, que fue la policía de investigación por el hijo, la misma mamá metió a la policía a su casa para que se llevaran al hijo. Ustedes saben que sí hay ese tipo de ejemplos que cada vez son más escasos. Pero hermanos, el problema es que volvemos a lo mismo. Si papá y mamá no tienen una norma de justicia, una norma del bien y del mal, también el castigo va a ser pobre. Y así va a crecer tu hijo sin esa norma basada en la justicia, de tal manera que el día que lo atrapen y se lo lleve la patrulla, ¿qué va a pasar con ese hijo, hermanos? Por eso, ahora, ante tanta injusticia que de pronto la sociedad reclama, y que los jueces muchas veces ya no tienen el tiempo para revisar 1,000 o 2,000 expedientes que tienen, la gente prefiere hacer marchas, porque es la forma de hacerse notar. Entonces, esto, hermanos, que les estoy ahorita comentando, ha trascendido a nivel de países. ¿Por qué? Porque, hermanos, ustedes saben que hay países que han crecido y ser libertinos, donde la sexualidad es abierta, descarada, canales pornográficos en la televisión normal, ¿no? Estás en una parada de camión y ahí está el anuncio de una mujer prácticamente casi desnuda, donde se ha normalizado todo eso. Países con una moralidad, y esa moralidad pobre y flaca que les dije, todavía más rebajada, una moralidad libertina, donde no hay un concepto del bien y del mal. Las generaciones actuales más relajadas, donde han normalizado el divorcio, la promiscuidad, las drogas, los vicios. No, hermanos, regresamos un poquito a 1940, 1960, donde no se veía bien muchas cosas que ahora se ven de una forma normal. Gobiernos que han normalizado el mal, países políticos que han normalizado el mal. Hermano, eso es lo que nos va a quedar cada vez que tú y yo le demos la espalda a la ley moral de Dios. No solamente careces de una base normal, sino también vas a carecer de un castigo y una disciplina, una corrección en tu casa. Por eso, hermanos, cuando esa persona que ha crecido en ese tipo de familia, donde no hay un concepto del bien y del mal, y no hay un castigo, una corrección, cuando vienen a la Biblia y dice que Dios castigó al mundo antediluviano, ¿qué?
y que Dios entregó a los israelitas de las manos de los filisteos para castigarlos. ¿Qué? Y que Dios los entregó y los llevó cautivos a Babilonia. ¿Cómo? Y que Dios en el libro de Lamentaciones los entregó a pueblos adversarios, donde entraron y violaron a las mujeres, mataron a los niños y a los príncipes los ahorcaron. ¿Qué? Esto no puede ser la Santa Biblia. Sí es la Santa Biblia. Lo que pasa es que está mostrando la degradación legal donde el ser humano fue creciendo y le terminó dando la espalda al Dios de la Biblia y a su ley. Y se quedaron sin nada, hermanos. Esa es la tragedia más grande. ¿Por qué? Porque Dios dijo, la maldad la voy a castigar. Y si tu papá le decías, no me castigaste, ¿no? Y crees que Dios es como tu papá, y cuando te das cuenta que Dios sí tiene la mano pesada, y que Dios no pellizca, que Dios no te da el patillazo, que Dios lo que hace a veces es te quita la salud, te quita la libertad, en algunos les quita la vida, en algunos les quita un ser querido, en algunos les quita el trabajo. O sea, de pronto Dios te mueve el tapete y te dice, yo te lo advertí, te dije que te iba a castigar. Porque Dios sí tiene una base, y la base es su ley. Y de pronto te sientes tú así, fuera de lugar, porque dices, ¿cómo es posible? Y por eso ves a Dios como un dictador en tu cabeza torcida. Ves a Dios como un tirano. Y dices, ese Dios no me gusta. Y cualquiera que te hable de la Biblia, ese Dios no me gusta. Y terminas dándole la espalda al único legislador del bien y del mal. Y ahí, hermano, te entregas a una mente completamente reprobada, donde no hay límites. Y si analizamos los efectos, Romanos capítulo 1, por favor, si vemos los efectos de una mente reprobada, la Biblia lo resume en más de 22 conductas. Aproximadamente 22 conductas de una mente reprobada. Una mente reprobada, hermanos, es una mente que no pasa la prueba, porque está reprobado, ¿no? O sea, no va a pasar de tercero a cuarto porque está reprobado. Así es la mente. La mente es una mente inmoral, una mente perversa, una mente reprobada que no pasa la prueba. Y lo de siempre, ¿no? Los ejemplos que siempre ponemos. Oye, ¿está bien adulterar? Bueno, depende. ¿Qué? ¿Cómo que depende? Bueno, sí, o sea, ¿no? ¿Está bien robar? También depende. Y volvemos a lo mismo. Carecemos de una norma del bien y del mal. Por eso aquí en Romanos 1 nos describe los efectos sociales, familiares, espirituales de una mente reprobada. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, lo que estamos diciendo, tu ley, llévatela, no me interesa, no apruebo tener en cuenta a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean ustedes, más de 20 conductas pecaminosas, estando atestados, llenos, saturados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, atestados de toda maldad, llenos de envidia, no envidiosos, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, conductas que se han crecido, se han disparado cuando no tienes un estándar del bien y del mal.
dentro de tu alma. Y aquí y viene algo peor, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, la persona que practica esas conductas y sus derivados, dice la Biblia, es digna de muerte. Pero también todos sus fans, todos los que le dan like o sus seguidores de estas personas, también son dignos de muerte. Ah, caray, y por eso una persona que le ha dado la espalda toda su vida a la ley moral de Dios y de pronto viene este libro, ¿verdad? Se espanta, se asombra, pelea, se escandaliza de ver que el Dios de la Biblia sí tiene una norma moral, una norma legal del bien y del mal. Y por eso es que la gente termina en su fondo de su corazón rechazándola, ¿sí? Y se dan cuenta que están lejos de la ley moral de Dios. Por eso repito, que una persona abrace la ley moral de Dios, desee ponerla en práctica en su vida, honre la ley, exalte la ley, predique la ley moral de Dios, hermanos, es un milagro. Y que la aplique en su propia vida, es un milagro, porque es el ego humano sometido a Dios, es el ego humano que ya no pelea, no discute, no resiste, se somete, porque inteligentemente entendió que esa norma lo protege a él y a los suyos. Hermanos, vivimos en un mundo con esta impiedad al 20,000%. Tenemos familiares que viven de una forma de impiedad, impíos, como este rato describimos lo que define la palabra impiedad o impío. Entonces, una persona que está lejos de la ley moral de Dios, ante una conducta, dice, bueno, a ver, es que ya no sé, ¿esto está bien? O sea, ¿esto está bien? Las desviaciones sexuales, ¿está bien? Que ya no sé, ¿es lo correcto? El ser humano pregunta, ya no sabe si el bien está bien o el mal está mal. O sea, hermanos, esta es una tragedia, donde la persona te consulta. ¿Por qué? Porque cuando tú das la espalda a la ley moral de Dios, solamente te quedas con opiniones. De lo que hemos dicho, una cultura moral, de una moralidad flaca, ¿sí? Débil, que no sirve para nada. Esta cultura moral no sirve y terminas dando opiniones. Y ahora vamos a votar, ¿no? Si el adulterio es un delito. Ustedes saben que en México, hace varios años, el adulterio dejó de ser un delito. Ahora solamente es causa de divorcio. Ya no es delito. No está tipificado como delito. La Biblia dice que sí es un delito contra la ley moral de Dios. Y ahora estamos gobernados por opiniones, por votos, por marchas, por likes, por filósofos opinando, intelectuales opinando, políticos opinando, ¿no? Divorciados de la ley moral de Dios. Hermanos, ¿a dónde nos lleva cuando una persona le da la espalda a la ley moral de Dios y empieza a vivir con una moralidad flaca y desnutrida, que empieza a vivir por opiniones? Esto es muy sencillo, todo eso termina en una anarquía. Y es lo que tú y yo, hermanos, estamos viendo en las redes sociales, en la televisión, todos los días crímenes, delitos, ¿no? Una degradación de la raza humana. Nuestra querida sociedad, nuestro querido México, viviendo sin la ley moral de Dios como la base de la justicia. Y ahora, aunque tengas una perversión y te dan 20,000 likes, sientes
que la opinión de esos likes te hace que estés bien. Y no te importa la opinión de Dios. ¿Cuál es la tragedia? Que en el día del juicio final Dios no va a abrir tu face para ver cuántos likes tienes. Dios va a abrir el libro de la ley. Y con la ley es que te va a juzgar. Por eso, el impío, todo aquel que tiene una vida de impiedad, que se opone a la ley, termina dándole like al pecado. Porque su mente oscurecida no ha entendido. Pero no solamente esto, hermanos. Ven ustedes. Número 1, vivir sin la ley moral de Dios. Número 1. Número 2, no tengo la base legal para castigar, corregir o disciplinar. No. Tercero, como no tengo esas dos cosas, que yo use la palabra crimen. ¿Qué? Es que se cometió un crimen. ¿Y qué? Se escandalizan. Es que es un delito. ¿Qué? ¿Cómo crees? Es que depravado. Oye, ¿cómo crees? ¿Por qué lo estás insultando así? O dices perverso, ¿no? Inhumano, bajeza. Este tipo de lenguaje, hermanos, está prohibido. ¿Cómo te atreves a decir que es un delito o un crimen? A ver, hermanos, según la ley, que un muchacho de 20 años seduzca a una niña de 16 es un delito. Bueno, hermanos, vean ustedes la ley. La ley dice estupro. Estupro. Si este muchacho de 22 años, de 24 años, seduce a una niña de 17, estupro. Y en ese momento se van y ahí sale la comadre. Ay, pero es que en el amor no hay edades y que... No. Ese es un delito. Pero es que ustedes fanáticos con eso de la ley moral de Dios ya hasta caen gordos. Es un delito. Por eso, hermanos, otra vez nos vamos quedando sin argumentos. Bueno, mejor dicho, la gente empieza a tratar de quitarnos los argumentos legales, penales y jurídicos para llamarle al mal y grados de depravación. Por eso eres la exagerada de la familia, eres la persinada de la familia, eres el exagerado. Te van a poner el padre Toño, o a la hermana le van a poner Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, ya llegó Sor Juana Inés, ¿no? Ya, cállense, porque es que para toda ella es pecado. Aguanta, hermano. Gracias a Dios que tenemos la ley moral de Dios. Y hermanos, nos la aplicamos primero a nosotros. Lo que hemos estado viendo en todos esos estudios. Me vuelvo sensible ante el mal que hay en mí. ¿Sí? O sea, cuando tú te reprogramas, cuando instalas en tu mente y en tu corazón y en tu alma la ley moral de Dios, empieza a crecer una sensibilidad hacia el bien o el mal que tú conoces, que tú cometes. Inclusive, hermanos, con tus pensamientos. O sea, dices, ¿por qué pensé esto? No, que estoy mal. ¿No? ¿Por qué? Porque es el efecto de cómo tu conciencia te reprende, te dice, oye, ese pensamiento está mal. Una persona diría, ¿pero qué tiene mal el pensamiento? Que poco a poco, hermanos, el ego humano empieza a procesarlo, a hacer planes para ver cómo se puede consumar eso que yo pensé. Por eso, de esta manera, la persona empieza a ser sensible ante el bien y el mal, en su recámara, en su trabajo, con sus amigos, en una fiesta, con sus hijos, ante la televisión, ante las redes sociales. Por eso es este efecto. Entonces, ahora, déjenme llegar a otro nivel. Número uno, se le da la espalda a la ley moral de Dios, se queda solamente con opiniones. Número 2, ahora esas personas lo único que van a hacer es, no tienen una base
legal para corregir, castigar o disciplinar. Número 3, solamente se quedan con opiniones. Número 4, empieza a crecer una anarquía, una degradación, un caos alrededor de ti porque no te sientes competente para aplicar un castigo. Siguiente punto, hermanos. Un juez, ¿qué problema tiene para juzgar a un delincuente si él dice que está enfermo? ¿Sí? Es que no pude evitarlo, señor juez, no pude evitarlo. Y yo no soy ratero, soy cleptómano, soy enfermo, ¿no? No soy mentiroso, soy mitómano, sufro de esa enfermedad. Hermanos, ¿cómo un juez va a juzgar a estas personas? Y tiene que dejarlos libres, ¿no? Porque está enfermo. No es responsable. No pudo evitarlo. Hermanos, desde el momento en que a los alcohólicos les llamaron enfermos, ¿sabes cómo te puedes tú hacer de aliados? La forma más fácil de hacerte aliados es que se sientan víctimas. Tú hazlos sentirse que son víctimas y no, te van a adorar, ¿no? Te van a adorar. Por eso en ese momento, hermanos, decirle que es una víctima, no hombre, ese disque enfermo va a amar a ese juez porque le amarraron las manos para castigarlo, disciplinarlo o corregirlo. Por eso, no hablen de crimen, no hablen de delitos, no hablen de perversión, no hablen de depravación. Oye, ¿y ahora con qué palabras usamos para describir la maldad que produce el pecado? ¿Con qué palabras? Pues no sé, pero pónganle florecitas. Entonces, lo que la sociedad empieza a hacer es que empieza a desterrar los conceptos, ya no usar la palabra crimen. Yo los invito, hermanos, a que ustedes me digan con qué frecuencia las redes sociales o los noticieros usan la palabra crimen. Cada vez menos. Delitos. Cada vez menos. Perversión. Cada vez menos. La palabra depravado no, ni se diga, ¿no? O sea, no. Hermanos, son las palabras que la Biblia usa para describir las bajezas más bárbaras de un ser humano. Entonces, hermanos, con todo este proceso de degradación, cuando la persona le da la espalda a la ley moral de Dios, otra vez, ¿con qué nos quedamos? Con nada. Con nada, hermanos. Por eso, ya no hay Dios, ya no hay Biblia, ya no hay ley, ya no hay una norma absoluta para describir el bien y el mal. Y por eso cuando van a una iglesia, cuando van a una predicación de sana doctrina, se sienten insultados. Te voltean a ti, a ver, dice, la próxima vez que me invites a un lugar así, vas a ver cómo te va a ir. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? Ya me voy. Y estás ahí, tranquilo. No, ya me voy. No aguanto ese predicador. Está loco. ¿Cómo que crimen? ¿Cómo que delito? Están ustedes mal. Hermanos, yo es lo que estoy tratando de explicar en esta noche. Esos son los efectos sociales, en las redes, en los noticieros, en todas partes. En todas partes. La negación de la ley, el rechazo de la ley, el aborrecimiento de la ley moral de Dios. Sobresaltados cuando conocen al Dios de la Biblia. Y por eso se ha distorsionado también el amor, la misericordia y la gracia. Lo veíamos el sábado allá en el estudio con los hermanos de León.
Vean ustedes, cuando ya el sábado, allá en León decíamos que la Biblia dice que el que guarda la ley de Dios es el que ama, ¿no? El gran mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿no? O sea, todos los mandamientos, toda su ley, amarlos con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esto consiste el amor. El amor en la Biblia no es un sentimiento, el amor en la Biblia es una obediencia total a la ley moral de Dios. De tal manera que, hermanos, cuando alguien dice, es que el mandamiento de Dios, el gran mandamiento es amarás a Dios, y dice la persona, amarás a Dios, y en ese momento dice, ay, yo soy muy amorosa, yo sí siento mucho amor a Dios. Pero cuando la confrontas que el amor es obediencia a la ley de Dios, se enojan así, ¿qué? No, yo sí amo a Dios, desde chiquito he amado a Dios, ¿no? Y desde mi cama le mando besos y besos y besos. No, por eso se ha degradado el concepto de amor, se ha degradado el concepto de gracia y de misericordia. Hermanos, para muchos la misericordia es el perdón. Y no, hermanos, la misericordia, ahora que vamos a retomar ya en agosto la serie de los atributos de Dios, vamos a entender que la misericordia no es perdón. Porque muchas dicen, ya, por favor, tenme de mí de misericordia. No. La misericordia, hermanos, esta compasión que nace del corazón de Dios para aliviar el estado del pecador, no es perdón. La misericordia es tiempo para que te arrepientas, ¿no? Esa es misericordia. Dios está alargando el tiempo para que en tu responsabilidad humana te arrepientas. Pero, hermanos, degradación del concepto de la ley, degradación del concepto de justicia, degradación del concepto de palabras como crimen, delitos, degradación del concepto de amor, gracia y misericordia. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? Tú y yo ya estamos adultos, ¿no? Posiblemente dentro de poco nos llega el boleto de partida. Pero, hermanos, vuelves a lo mismo. ¿Y tus hijos? Y si tú no has configurado su mente de tus hijos, no has reprogramado la mente en tu hogar con la ley moral de Dios, ¿con qué se van a quedar tus hijos, tus nietos, tus seres amados? ¿Cuál va a ser la norma para vestir? ¿Cuál va a ser la norma para tratar al sexo opuesto? ¿Cuál va a ser la norma para ganarme el pan de cada día? ¿Cuál va a ser la norma para dirigirme a Dios? Hermanos, eso es lo que hace nuestro libro maravilloso, la Santa Palabra de Dios. Este libro celestial que nos instruye, nos programa, nos configura a vivir en esta vida. Y luego, hermanos, cuando te encuentras en personas que te dicen, mira, Humberto, o sea, porque mi esposa y yo hemos conocido a personas, ¿no? Así, mira, hermana Lupita, mira, pastor, y yo quiero que escuchen mi opinión. Sí, dímela. El ser humano es bueno. El ser humano es bueno. ¿No? A mí hace como 25 años salió un anuncio de un hombre que iba a atravesar desde el Pacífico hasta el Atlántico en bicicleta a Estados Unidos en su bicicleta, promocionando que el ser humano es bueno, que es bueno. A los 50 kilómetros lo asaltaron, lo mandaron al hospital y le quitaron la bicicleta. O sea, hermanos, ¿qué pasa cuando volvemos a lo mismo? Todo esto va a seguir sucediendo hasta la segunda venida de Cristo, hermanos. Y no va a parar ya.
ya no va a parar. Cada vez una degradación y un espaldarazo a la ley moral de Dios. Por eso, repito, la impiedad es el divorcio de Dios, es el divorcio del bien, es una actitud contra Dios, es una oposición contra Dios. Resisto, estoy resistiendo, es una rebeldía y termino actuando contra Dios de una forma irreverente. Me vuelvo transgresor de sus leyes, ¿sí? Mis conductas son contrarias a la voluntad de Dios. Hay un profundo desprecio a lo que es Dios, su ley, su palabra, su evangelio, su autoridad, su gobierno y también a todos sus seguidores. Los desprecio. Por eso, este desprecio a las cosas sagradas terminan diciendo, para ti es sagrado ese libro, para mí no. Para ti es sagrado ese Dios, para mí no. Hay una indiferencia, hay una falta, una irreverencia contra Dios, ¿verdad? Por eso, el impío produce en su vida todo este tipo de conductas. Gracias a Dios, hermanos, que en el nuevo nacimiento, y con esto me despido, gracias a Dios que con el nuevo nacimiento, Dios puso su temor en nosotros, dice Jeremías 31, escribió en nuestro corazón, ¿sí? Y en nuestra mente, su ley. Gracias a Dios la escribió con letra permanente, que aunque yo quisiera borrar sus mandamientos, ya no puedo. Y esa reprogramación, esta mente reprogramada con la ley moral de Dios, me ha ayudado a que dentro de mí hay una lucha contra el mal que hay dentro de mí, contra mi perversión, mi depravación. Ay, ya esa ley me frena, le pone un límite a mi maldad y empiezo por primera vez a decirle no a mi pecado, no a mis pecados dominantes, no a mi viejo hombre, y empiezas a crecer en santidad. Una santidad progresiva, producto de pelear la guerra que hay entre tus pasiones. Por eso, hermanos, quise hoy darle un tiempo a este tema de cómo vivir en un mundo que le ha dado la espalda a la ley moral de Dios. Cómo se va degradando todo, y por eso la urgencia, hermanos, de que ustedes memoricen la ley, los 10 mandamientos, se los lleven a su alma, a su corazón, a su ser, al núcleo de sus almas, y empiecen a vivir con esa norma de conducta que Dios nos dejó. Memoricen su ley, ámenla, hónrenla poniéndola por práctica, enséñenla, publíquenla. Aunque al hombre inconverso y al impío y al que vive en impiedad le dé hasta un ataque de rabia de escuchar las demandas del Dios de la Biblia. Volvámonos a su ley, hermanos. Abrázala. Por tu propio bien, abrázala, para que empieces a mostrar el amor que le debes a Dios. Muchas gracias. Si Dios permite, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Sueñen con la ley moral de Dios. Gracias.